5:17 de la mañana del 19 de agosto. La línea de ferrocarril a través de Topmax tembló. Un enorme tren de casi 600 metros de largo transportaba 2,7 millones de L de combustible y docenas de contenedores de armas. Era el salvavidas vital de Rusia, un convoy logístico que parecía intocable. Pero bajo tierra, 3 soldados ucranianos estaban esperando. El primer flamenco salió del tubo de lanzamiento. Segundos después, se estrelló directamente contra el tercer coche de combustible. La explosión destrozó el cielo. El coche de combustible se hizo añicos. Las llamas dispararon a casi 100 metros de altura. La onda de choque lanzó camiones al aire y arrochó soldados a las zanjas. Los vagones 4 y 5 se incendiaron, derramaron combustible, convirtieron el ferrocarril en un río ardiente de fuego. Los contenedores de munición detonaron en una cadena de fragmentos de lluvia de metal como una tormenta atravesando incluso los troncos de los abedules. En un solo latido, docenas de tropas rusas y sus vehículos de escolta fueron borrados. Los soldados rusos se tambalearon en estado de shock, incapaces de comprender lo que les había golpeado. Un hombre se desvió de las pistas, gritando de desesperación. Nadie tuvo tiempo de identificar qué arma era. Nadie se renunció el plan de aniquilación de Ucrania. Rusia había traído una fortaleza móvil, pero en cuestión de minutos, Flamingo, un misil ucraniano barato nunca antes revelado, había convertido ese orgullo en un infierno. Entonces, ¿qué lo hace tan aterrador? Vamos a averiguarlo. 0517 AM 19 de agosto. El búnker subterráneo al norte de Zaporia estaba iluminado solo por el resplandor rojo osculado sobre rostros tensos. 3 soldados ucranianos trabajaron en silencio en una quietud asfixiante. En una tableta militar endurecida, el líder del equipo entró frenéticamente las coordenadas objetivo. Un proceso que normalmente tomaba 3 minutos se redujo a 90 segundos porque cualquier señal emitida podía ser interceptada por el radar ruso. En la pantalla de satélite, el objetivo parecía despejar un tren de suministro de combustible ruso de casi 600 metros de largo, lleno de petroleros y contenedores de armas pesadas. Se movía a lo largo de la única línea ferroviaria que atravesaba Tomak, la línea de vida que conectaba la parte trasera de Rusia con el frente de Zaporizhia. Dentro de él estaba el bloque de energía que sostenía todo el campo de batalla ruso. Para Ucrania, este no era solo un objetivo vulnerable, sino un corte en el corazón mismo de la logística del enemigo. Dentro del tubo de lanzamiento, Flamingo estaba en peso. Longitud 6,2 metros, peso 1,4 toneladas. Velocidad subsónica, GPS e INS con sensores de terreno turco que le permiten volar solo a 3050 metros sobre el suelo, abrazando ríos, bosques y crestas, haciendo que el radar enemigo sea casi ciego. En su nariz, 200 kilogramos de explosivos RDX y TNT estaban listos para ejercer suficiente presión para doblar 2 centímetros de acero. Flamingo no era una copia del Tomahawk. Fue una declaración de que Ucrania también podría crear su propio asesino de largo alcance a una fracción del costo. El búnker tembló. Flamingo dirigió el lanzamiento hasta que se arrolló un remolino de gas abrasador. Se disparó hacia la espesa niebla, su trayectoria se retorce como un pájaro que extiende sus alas. Pero este no era un flamenco elegante. Era un depredador preciso. 0519. El ataque preventivo golpeó el vagón número 3 del tren ruso cargado con combustible para aviones. La explosión rompió el aire. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera, explotando tierra y piedra, lanzando un camión ruso que conducía junto al tren. Las llamas estallan a 100 metros en el cielo, reflejándose en un estanque junto al ferrocarril, convirtiendo el bosque oscuro como el Kama en un mar de luz ardiente. Los coches número 4 y 5 se encienden inmediatamente. El combustible se derrama y transforma las vías en un río de fuego que devora acero y madera. Los soldados rusos que caminaban junto al tren no tuvieron tiempo de comprender. Solo escucharon un chillido desgarrado por el viento. Luego un destello cegador y un terremoto tragando el coche de aceite. Un soldado se agarró los oídos mientras sus tímpanos casi estallan gritando, pero el sonido se desvaneció en la explosión. Otro estancado, jugueteando por su arma.
Pero ante el solo había un infierno rojo. Nadie reconoció qué tipo de arma era. Ni un escáner, ni calibre. Algo completamente desconocido, llegando rápido e increíblemente silencioso. El poder destructivo del flamenco superó incluso las propias expectativas de Ucrania. 200 kilogramos de altos explosivos produjeron una presión aplastante. El acero de 2 centímetros del combustible de aceite como papel de aluminio. La explosión fue tan fuerte que las ventanas de un almacén abandonado a medio kilómetro de distancia rompieron vidrio lloviendo sobre la tierra. En un instante, más de la mitad del tren ruso se paralizó. 4 coches de petróleo se quemaron furiosamente, el acero de expansión de calor extremo produjo pequeñas detonaciones sucesivas como fuegos artificiales. Un contenedor de proyectiles de artillería se encendió, explotando en ráfagas, fragmentos cortando a través de árboles al borde de la carretera, separando troncos de abedul. El enemigo había confiado en su propio grueso. Ahora esa misma masa se convirtió en una trampa mortal. El tren de 600 metros ya no era una línea de suministro, sino una antorcha colosal. Este ataque no fue un accidente. 3 días antes, Rusia había lanzado una barrera de misiles de Katausk, convirtiendo la estación civil en un baño de sangre, matando a docenas de civiles, incluidos niños. En ese momento, la conferencia de Washington se estaba preparando para aprobar un paquete de ayuda de seguridad de $100.000 millones para Ucrania. Rusia trató de difundir el miedo para descarrilar las negociaciones con la muerte. Pero Ucrania no se limitó a tomar represalias. Flamingo se desató como una declaración. No esperamos ayuda. No nos sentamos para aliviar. Nos levantamos por nuestra cuenta. Creamos nuestra propia fuerza. Pero la guerra no se detendría ahí. Rusia no era un adversario que colapsaría fácilmente. Los vagones supervivientes en la parte trasera del tren incluían un vagón blindado con cañones automáticos y lanzagranadas listos para tomar represalias. Flamingo había demostrado un poder aterrador, pero por delante había una batalla mucho más feroz porque una superpotencia como Rusia siempre tiene cartas de triunfo. Y ahora, respira. Lo que viene después hará que tu palpita más fuerte que la explosión que acabas de presenciar. Se acerca el contraataque. La llama todavía se ardió en la cabeza del tren. 5 coches de combustible explotaron en fragmentos. El aceite se derramó sobre las vías, rodando hacia un río ardiente. El brillo se reflejó en los troncos de abedul, convirtiendo el bosque en un horno ardiente. Los soldados rusos gritaron en el espeso humo. Apenas se habían recuperado de la primera huelga cuando la parte trasera del tren agitó la masa gigante de acero rugiendo como una bestia que se levantaba de las cenizas. Era el coche de escasos armados, la fortaleza móvil que Rusia había preparado para escoltar suministros. Y el cañón automático 23 mm abrió fuego al instante. Un ritmo frenético de más de 2.000 rondas por minuto, cada ronda cerca de 1.000 metros por segundo. Solo 3 o 5 golpes fueron suficientes para destrozar un flamenco. Las carcasas de Redot se agrietaron en el piso de acero, mezclándose con comandos gritados a través de la radio interna. Granadas de 30 milímetros del Aguascalientes 17 aparecieron durante la noche mientras el cañón fijo de 30 de 1202 milímetros se sacudió chillando por el cielo lo suficientemente potente como para aplastar a 1 kilómetro de búnker de distancia. Esta tormenta de fuego no fue aleatoria. Estaba dirigido directamente a los siguientes flamencos que abandonan los tubos. 021. El flamenco número 2 a toda pesó el cielo en las copas de los árboles para evadir el radar. Estaba bloqueado por la explosión del cañón automático, arrancando el aire una detonación a su lado, desviando su camino a más de 12 metros de curso. Pero el INS lo corrigió de inmediato, devolviéndolo. Menos de un segundo después, la hojitra se estrelló contra el Gunnar. La explosión torció toda la torreta en artillería de acero mutilada que los hombres lanzaron antes de que pudieran parpadear. De los campos de trigo dorado a la izquierda de las pistas, surgió un T-90M. La masa blindada de 48 toneladas se arrastró hacia adelante, su cañón de 125 milímetros giraba.
Con un solo disparo, una ronda perforante de armaduras explotó en el presunto sitio de lanzamiento de Ucrania. El terremoto hizo que un cráter se formara justo detrás de la tripulación de lanzamiento. La suciedad y la piedra volaron por el aire con humo de pólvora. Si Flamingo hubiera sido lanzado segundos después, todo el sistema oculto habría desaparecido bajo el fuego ruso. Por encima de un UAV de Orlan 10 rodeado. Su sistema de transmisión escaneado, enviando datos de vuelta al comando, listo para dirigir la artillería rusa para contrafuego. El campo de batalla se expandió minuto a minuto. A la derecha, el bosque de abedules ardía como antorchas colosales. A la izquierda, las olas de trigo se aplanaron bajo las ondas de choque. En la distancia, los pueblos temblaban. Ventanas destrozadas. Las llamas se reflejan en los techos bajos. Los perros ladraron en el caos. Mientras tanto, el cañón automático todavía escupía implacablemente. Cada ráfaga de segundos forjaba un muro de acero ardiente, cubriendo el cielo. El flamenco número 4 se apresuró a entrar, pero su GPS estaba atascado. Está en camino. En el búnker, la tripulación ucraniana estaba bajo una tensión extrema. Toda la navegación por satélite estaba bloqueada, lo que obligó a depender del INS. Ese sistema mantuvo solo 0,2 errores por hora. Pequeño sobre el papel, pero a 400 kilómetros, una deriva o nederee significaba kilómetro fuera del objetivo. Una desviación de solo 5 metros arrojaría a Flamingo después de que su posición de lanzamiento fuera expuesta. La disparidad de poder era cruda. Un flamenco cuesta alrededor de $400.000 hecho a mano de las líneas de Ucrania. Mientras tanto, un T-19 WHM valía más de $4,5 millones. Añadí todo en 10 de solo unos $100.000, pero producido en masa. Rusia podría disparar proyectiles a voluntad. Ucrania. Cada flamenco era una apuesta de vida o muerte. Por un lado, un superpoder lleno de brazos. El otro solo intelecto y coraje. La batalla se acercó a su clímax. El flamenco final se lanzó en la ardiente pared de fuego de Rusia. ¿Atravesaría la fortaleza móvil o se tragaría por la tormenta de balas? Dale a me gusta y estad atentos porque la siguiente parte será el momento de vida o muerte para ambas partes. 0523, en un búnker subterráneo cerca de Zaporizhia, 3 soldados ucranianos fijaron sus ojos en la pantalla parpadeante. El polvo tembloroso de hormigón que caía del techo. Solo les quedaban 2 misiles Flamingo. Eso fue todo. Un arma nueva, no producida en masa, imposible de reponer. El comandante agarró la palanca de lanzamiento, sus manos temblando ligeramente, pero sus ojos resueltos. Sabía que si no disparaban ahora, el radar ruso bloquearía la posición y el fuego de la contrabatería podría aplastar el búnker en cuestión de minutos. Un segundo de silencio. Luego apretó el gatillo. No hay retiro. Despídelos a todos. El tubo de lanzamiento tembló violentamente. El primer flamenco salió del barril. Una flecha de acero de más de 6 metros de largo, perforando el humo, aferrando a la barandilla como si se hubiera programado para acabar con la presa gigante. Destino. El vagón de reserva de combustible al final del tren. El segundo siguió inmediatamente, pero sin apuntar a un compartimento vacío, directamente al coche de control donde los soldados rusos seguían gritando órdenes por la radio, tratando de controlar una máquina de guerra medio quemada. En un instante, la huelga descendió. El flamenco número 1 perforó el proyectil de acero de 20 metros del coche de combustible, detonando su objetiva de 200 kilos. Una enorme bola de fuego erudió llamas, disparando a casi 150 metros de altura. La presión del C sacudió el suelo, haciendo volar el último coche fuera de los rieles. Toda la cola del tren desapareció en un mar de fuego. El segundo flamenco se estrelló contra la cabina de control blindada. La odipula penetrante atravesó la armadura, convirtiendo el compartimento de mando en un montón de hierro retorcido. El cañón automático de 23 milímetros se quedó en silencio. El obús de 30 fue tirado a un lado. El lanzador Aguascalientes 17 Grenades se partió por la mitad.
nadie se quedó para dar órdenes. El sistema de defensa cesó en un solo latido. Pero el flamenco no se detuvo allí. El sensor infrarrojo del tercero ya se había bloqueado en un objetivo en movimiento. Acababa de aparecer un T-90M. Su torreta de 125 milímetros se convierte lentamente en fuego. El calor del compartimento del motor brillaba como un punto rojo en la pantalla del sensor. El estre de flamencos hundiéndose en el lado del tanque. La explosión explotó. La torreta de más de 40 toneladas se limpia, choca contra el campo de bellotas en llamas. Valor de varios millones de dólares. El T-90M, el orgullo de la armadura rusa, fue destruido por un flamenco que costó solo una décima parte de eso. En el borde del bosque, los motores de las motocicletas rugían. Un escuadrón de rusos dispararon contra los abedules, creyendo que ramas gruesas los ocultarían. Pero Flamingo no fue engañado. Su sensor infrarrojo identificó la fuente de calor en 0,3 segundos. El misil se deslizó a través del dosel, cayendo hacia abajo. Una fuerte explosión arrancó el aire. La bicicleta quemó acero retorcido, fumando a los rusos, sin entender lo que les había golpeado. Un camión logístico de adelante intentó escapar de la zona de incendios. El combustible se derramó del coche explotado, reflejó la luz en el suelo, convirtiéndolo en un espejo perfecto para el buscador óptico de Flamingo. En un instante, la Ojoria atravesó la cabina, convirtiendo el camión en la tercera bola de fuego, destrozando su carga y las tropas rusas a bordo. Toda el área se convirtió en un infierno. Las llamas se extendieron 1,5 kilómetros. El bosque de abedules en el borde de Top Max ardía como una pared roja. Rieles de acero de 2 centímetros de espesor doblados y divididos como cera. Las temperaturas se dispararon más allá de los 1.500 grados Z. El acero se fundió en corrientes brillantes, el humo se hermó. El viento llevó cenizas a una columna imponente vista desde Melatipole a decenas de kilómetros de distancia. En el búnker, los 3 soldados ucranianos se abrazaron con fuerza. Sabían que se habían ido a Allín. Las explosiones ya no eran una amenaza, sino un triunfo. La primera batalla de Flamingo, y había demostrado que Ucrania no solo defiende, sino que puede atacar y destruir. Esta huelga no fue solo una victoria inmediata. Rusia perdió todo un tren de suministro de combustible, el salvavidas de la campaña de Tomak. Sin logística, un ala rusa estaría paralizada. Un flamenco que costó unos pocos cientos de dólares acababa de destruir un objetivo que valía cientos de millones, además de todo su sistema de protección. El equilibrio de potencia se invierte en minutos. Ucrania había enviado un mensaje. No esperan ayuda. No te inclines. Construyen armas ellos mismos, se deponen por su cuenta y luchan contra un superpoder como iguales. El humo negro todavía se enrollaba sobre Tomak horas después de la explosión. Las llamas habían consumido todo el tren de suministros de Rusia. Los expertos estimaron que más de 2,7 millones de L de combustible destruido equivalen a miles de salidas de Su-34 o cientos de kilómetros de maniobra para una brigada blindada. Pero la mayor pérdida no fue el combustible quemado. Fue el colapso de una arteria logística. La línea de vida de la línea Tomarmak-Melatipole de la campaña del sur de Rusia ahora está paralizada durante al menos 72 horas. En la guerra moderna, la logística es sangre. Una vez que se corta todo el cuerpo gigante se estancude. Moscú se vio obligada a dividir el suministro en pequeños convoys, desviando a lo largo de rutas laterales embarradas el doble de tiempo. El resultado, el ritmo de la campaña se ralentizó drásticamente. Todas las esperanzas de un ataque de seguimiento ruso en agosto se evaporaron. Los medios occidentales incluso citaron a la inteligencia de que el Kremlin se estaba preparando urgentemente para probar el misil de crucero de la oficina para mostrar que todavía tenían el poder. Mientras tanto, los ojos del mundo se volvieron hacia Ucrania. Flamingo de un proyecto no revelado se convirtió en el titular de las noticias militares. Una revista de defensa estadounidense escribió: esta es la primera vez que Ucrania demuestra que no solo está defendiendo, sino que ha entrado en una era ofensiva con su propia tecnología. En Europa, los legisladores lo llamaron los momentos del Sputnik de Kiev,
el hombre y la pequeña nación acorralada lograron lo que ninguno creía posible. No fue una coincidencia que después de que Tokmak, Ucrania anunciara la producción en masa de Flamingo y la nueva versión revelara silenciosamente el alcance de 3.000 kilómetros y una tonelada de tiempo de vuelo de la objetiva 4 horas. Un arma lo suficientemente barata como para no drenar el presupuesto, pero lo suficientemente fuerte como para atravesar cualquier línea de defensa. KV sabía que Rusia nunca olvidaría esta derrota. Así que en lugar de descansar en la victoria, agudizaron la vigilancia, entrenaron y se prepararon para el próximo enfrentamiento. El mensaje era claro. Ucrania nunca intercambiará una sola pulgada de tierra por una paz falsa. La batalla también reveló una nueva tendencia en la guerra. Por primera vez, un arma no demasiado cara construida bajo escasez destruyó todo un tren blindado. Una advertencia a cada superpotencia. El dinero y las armas costosas no siempre garantizan la supremacía. El campo de batalla moderno puede girar con una sola arma inteligente en el momento adecuado. Las llamas y los tomos pueden morir en días, pero sus ecos durarán mucho tiempo. Esta batalla no solo destacó el poder de la tecnología, sino que nos recordó que la guerra nunca es un ensayo inofensivo. Cada decisión táctica, cada misil disparado está ligado a la vida real. Contando esta historia, no buscamos glorificar la violencia, sino ayudarte a entender la situación del mundo. La paz que creemos que es sólida se ve amenazada todos los días. En ese lugar, las naciones pequeñas como Ucrania deben luchar, crear y soportar porque saben que si se retiran, no queda nada. Lo más importante es que este es un recordatorio para todos nosotros. La seguridad nunca es un hecho. Debe estar protegido por el intelecto, la voluntad y la vigilancia constante. Entonces, ¿qué piensas? ¿Puede Flamingo cambiar el curso de la guerra? ¿O es solo el comienzo de una nueva espiral más feroz? Deja un comentario, comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir los desarrollos más candentes en todo el mundo.